Hey, Dios te bendiga, te saluda el hermano Gary Lee en esta bella mañana de hoy. Estamos a viernes 18 de mayo del 2018. El tiempo está pasando pero rápido, óigame. Eso significa que ya Cristo viene pronto por su iglesia. Lo seguimos creyendo, lo sigo predicando, lo sigo proclamando y me sigo sosteniendo en esa maravillosa y extraordinaria y exuberante promesa del regreso maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Quiero saludar de manera muy calurosa y efusiva a todo el pueblo del Señor, los que me están viendo a través de Centroamérica, Sudamérica, o como suelo decir con mucha frecuencia, cualquier esquina del mundo. Esta mañana quisiera hablar un poquito sobre lo que es las formas en cómo Satanás ataca al cuerpo de Cristo, a la iglesia. A mí me queda claro que cuando el Señor nos entregó promesas, sabemos que la gracia del Señor nos entrega unas tremendas promesas. Por ejemplo, la más grande es la salvación del alma, la vida eterna, el nuevo nacimiento, la consolación del Espíritu Santo, la bendición de Dios en todos los aspectos de la bendición que Dios nos ha dado a través del sacrificio maravilloso de Cristo en la cruz del Calvario. Sabemos que también tenemos esa maravillosa promesa de el perdón de pecados y que tenemos nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Pero también Jesús nos entregó autoridad para sanar enfermos en su nombre y también para echar fuera demonios. Quiero que me oigan muy bien, muy de cerca y categóricamente escuche bien esto. Es muy importante. Esa autoridad que Jesucristo nos entregó a los que creemos en Él, dice, y a los que creen en mi nombre, echarían fuera demonios, sanarían enfermos. Esto es muy importante en el tiempo de hoy. Pero cuando nosotros miramos en la forma que Satanás está operando en el tiempo presente, nos damos cuenta de que literalmente está utilizando otra gran estrategia. La tecnología de hoy, la apostasía que ha invadido la iglesia a niveles desproporcionados. Hemos visto cuestiones hoy que no nos imaginábamos hace apenas unos 5 años que serían posibles. Yo cuando me convertí en el año 72 del siglo pasado, otra generación, otro tiempo, yo jamás pensé que la iglesia estaría celebrando cosas como las que celebran hoy, creyendo en las tonteras de hoy y viendo una gran cantidad de invasión como el estilo tsunami de herejías, doctrinas diabólicas y tantas falsedades como la que estamos viendo hoy. Pero hay tres formas, escúcheme bien, en la que Satanás está hoy atacando al cuerpo de Cristo. Y déjeme ser claro, todo individuo, toda persona, toda entidad, toda gente que tienta contra la iglesia del Señor, que hace daño al cuerpo de Cristo, un día tendrán que darle cuentas al Señor. Y son personas que son usadas por el diablo. ¿Quién es el enemigo de la iglesia? Satanás. El apóstol Pablo, por ejemplo, le dice a la iglesia de Éfeso, capítulo 6, dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes de las tinieblas. El apóstol Pedro, cuando habla del enemigo, lo describe como león rugiente buscando por ahí alrededor a quien devorar. Jesús lo menciona en el Evangelio de San Juan, capítulo 10 y verso 10, y dice que el ladrón, le llama ladrón, no viene sino para robar, matar y destruir. Escuche bien esto, robar, matar y destruir. Satanás roba la bendición de Dios, mata y destruye. Es importante, pero también Jesús agregó allí mismo en el mismo texto bíblico, pero yo he venido para que tengan vida y la tengáis en abundancia. Habiendo dicho esto, sabemos que en el tema de la demonología, o hablando sobre, por ejemplo, lo que es la historia de Satanás, en toda la historia de la Biblia, descubrimos que ha sido siempre el gran enemigo de Dios y de la humanidad. Y ahora, sobre todo de la iglesia, de todos aquellos que amamos y servimos al Señor Jesucristo. Usted puede leer un poco más de información sobre Satanás, Isaías 28, Isaías 14, Ezequiel 28. Puedes encontrar bastante información con respecto a lo que es el origen, el principio de cómo funciona y trabaja este gran bandido. La antigua serpiente, el gran dragón,
el mentiroso, el padre de las tinieblas, el seductor, el tentador. Bueno, constantemente le está buscando nuevas estrategias, técnicas, tácticas. Yo siempre he dicho que Satanás sabe más por viejo que por diablo. Y muchas veces cuando nosotros vamos, él ya viene de regreso. Pero tenemos una gloriosa y gran ventaja contra él. Y es que la Biblia dice categóricamente que más grande es aquel que esté en nosotros, Jesucristo, que aquel que está en el mundo. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aún así, en este tiempo, en esta generación de tecnología, de tanta invasión de apostasía, Satanás está atacando a la iglesia, al cuerpo de Cristo, de tres formas tremendas. Número uno, él utiliza mucho lo que se llama las difamaciones, las acusaciones y las mentiras en contra de los siervos de Dios. Las redes sociales se prestan para eso. Las redes sociales han sido una bendición para los que predicamos la palabra. Facebook, YouTube, Twitter, Instagram y cualquier otro medio de tecnología, por ejemplo, la radio, la televisión. Bueno, hemos visto cómo ha ido avanzando, pero de una manera acelerada, las redes sociales, que estamos alcanzando ahora al mundo en cuestión de momentos, instantáneamente. Yo, por ejemplo, todos los días, todas las mañanas llego con ustedes y digo, hey, Dios le bendiga y todo. Y ustedes saben que instantáneamente e inmediatamente estamos alcanzando al mundo. Es una bendición, es un portal, es una ventana, es una herramienta, es un utensilio, y damos gracias a Dios para poder predicar el glorioso evangelio y hablar del amor de Dios y de la grandeza de Dios, y también defender la fe. Hay algunos que no están de acuerdo conmigo porque yo denuncio, desenmascaro las herejías, las doctrinas demoníacas, las falsas religiones, y es una obligación de parte mía que tengo de Dios, porque tengo que hacerlo, porque Dios me dice a mí que tengo que predicar la verdad. Cuando vamos a los evangelios, nosotros estamos, los ministros del Señor, estamos responsabilizados de predicar la verdad del evangelio. Y dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, yo predico el amor de Dios, la salvación de las almas, hablo de Jesucristo, del evangelio, y defiendo la fe de Jesucristo también, y defiendo la sana enseñanza, la sana doctrina, y predico el mensaje de la palabra del Señor. Eso es lo que nos tenemos que hacer. Pero hay algunos individuos, hay algunas personalidades, hay algunas entidades y grupos incluso que lo único que se dedican es a crear difamaciones, mentiras, engaño, pero completamente contra los siervos de Dios, las iglesias cristianas, la senda antigua, la sana doctrina. Todas estas personas trabajan para el diablo. Son personas sin escrúpulos, con las mentes reprobadas. Entiéndalo bien. Son individuos que piensan, creen. Algunos de ellos quizá creerán que están haciendo algo bueno cuando realmente están en contra de la obra de Dios. Son personas que son usadas por el enemigo para dañar el cuerpo de Cristo. Toda persona que, por ejemplo, difama a su hermano con mentiras, calumnias, y luego caricaturiza a la gente cristiana. Algunos que se dedican solamente a caricaturizar, a lanzar chifletas, diciendo tantas mentiras. Por ejemplo, Gary Lee. Gary Lee ha sido arrestado en México. Gary Lee debe millones de dólares. Gary Lee esto, Gary Lee lo otro. Y no solamente yo, de tantos predicadores. Estos individuos son literalmente usados por el enemigo, por el diablo. No tienen ministerio, no tienen llamado, no tienen una denominación que los respalde. Son personas que totalmente que están obsesionadas con ser usadas por el enemigo para hacer daño a la obra del Señor. 2000 años de historia y el diablo siempre ha atacado la obra del Señor y ha atacado el cuerpo de Cristo. Y esta es la primera forma como Satanás ataca el cuerpo de Cristo. Ministros que han sido siervos del Señor, amigos míos por años, de repente viene fulano y empiezan a atacarlo y atacarlo y atacarlo. Y sabe que hay que tener mucho cuidado, porque el que levante falsas difamaciones, mentiras en contra de un siervo del Señor, ay, cómo le van a dar cuentas a Dios. Y quizás no le dan cuentas, pero eventualmente lo van a tener que hacer.
Eventualmente, si no es hoy, es mañana, es el día después de mañana, pero de la justicia de Dios nadie escapa. Le voy a contar una historia que es triste, pero es una historia real. Hace muchos años, cuando mi padre empezó el ministerio, estoy hablando hace 45 años atrás, allá en Puerto Rico, me acuerdo que dos personas se le fueron en contra de una manera espantosa. Lo denigraron, hablaron mal de él, con mentiras. Lo difamaron, lo calumniaron, y mi padre fue el fundador de la primera emisora cristiana de radio de Puerto Rico. Mi padre dijo: los pongo en las manos de Dios. Lo más tremendo de todo es que menos de 2 años después de que había pasado ese momento difícil que mi padre atravesó, no había redes sociales. Imagínese usted si hubieran en ese tiempo Facebook, YouTube, no había redes sociales. Simplemente era un ataque personal que corrió voz entre las iglesias. A los 2 años, estos dos individuos terminaron destruidos. Fueron desenmascarados como lo tal y como lo eran. Y Dios honró siempre el ministerio y el testimonio de mi padre, que hasta el día de hoy es un hombre de 82 años, casi 83 años, ama a Jesús con todo su corazón y ha dejado un tremendo legado, un tremendo ministerio, tanto en Puerto Rico como en Los Ángeles, como en muchos países del mundo, a través de su visión de ministerio de radio y televisión. Hoy está retirado, pero él sigue todavía predicando la bendita palabra del Señor. Satanás tiene 3 formas como ataca a la iglesia hoy en día. La primera es difamando, usando gentes que difaman, que traen calumnias y traen mentiras contra los siervos de Dios y contra las buenas iglesias cristianas. ¿Sabes qué es lo más difícil? Que a veces uno dice: pero ¿cómo es posible que haya gente de esta categoría? Las personas que salen en las redes sociales, que no tienen escrúpulos, no tienen educación, no tienen ni siquiera enseñanza de una mamá ni un papá. Porque a mí mi mamá y mi papá me enseñaron a cómo dirigirme a un ser humano. Hay personas que no creen en Dios y que saben por lo menos decirle a una persona: buenas tardes, ¿cómo está? Y si están en desacuerdo en un tema, una conversación, por lo menos pueden decirle a esa persona: no estoy de acuerdo contigo, pero tú en tu lado. Pero hay personas que están en las redes que literalmente traen un vocabulario tan sucio que son más sucios que el caño de la ciudad. Y uno se pregunta: ¿qué clase de individuo puede tener eso? Una persona que no tiene argumento cuando uno le dice la verdad, y lo único que dice es que le ofende la mamá de uno, le dice groserías, le dice majaderías. Estos individuos son como personas que no tienen, no sé. Yo me pregunto: ¿serán seres humanos? Una persona no razona, no habla de esa manera. Yo no me imagino que, aunque no fuera yo cristiano, tratando a un ser humano de esa manera, de una forma tan grotesca, donde yo estoy maldiciendo el nombre de Dios como lo han hecho muchas veces aquí en las redes, o la mamá o el familiar. ¿Qué persona puede ser tan baja, tan corriente, tan vulgar, tan grosera? Y lo peor es que ellos piensan que están haciendo algo bueno y ellos mismos quedan en vergüenza, porque el mundo entero se da cuenta la categoría, la clase de persona tan baja que son ellos. Entonces estos individuos nosotros los borramos y los vetamos para siempre. Y siguen apareciendo. Y voy a decir algo que es fuerte, pero lo voy a sostener. Lo sostengo de aquí hasta que el Señor venga. Son como las cucarachas. Son personas que son desagradables. Tienen almas. Pero ¿qué clase de persona, de ser humano, se comporta de esa manera? Están en México, están en Centroamérica, están en Sudamérica, están en todas partes. Y es una tristeza. Si tú eres una de estas clases de personas, piensa bien lo que estás haciendo. Si es que tú tienes una mamá, si es que tú tienes unos hijos, si es que tienes familia. Imagínate tú, porque estés en desacuerdo con algo o porque no entiendas el mensaje que Dios te está dando, empiezas solamente a recurrir, tirando, amenazando, ofendiendo. Estas personas realmente no saben lo que están haciendo. Son usadas por el diablo. En las redes sociales hoy en día hay muchas aplicaciones, por ejemplo, en Photoshop. Hay editación de videos. Usted puede tomar, por ejemplo, la foto mía. Mire, ¿ven la foto mía? La pueden tomar y la pueden colocar
en otra posición, en otro lugar. Me pueden poner, por ejemplo, detrás, una cárcel, en un carro, en un avión. Me pueden meter donde usted quiera, porque eso es lo que hacen las aplicaciones de las redes sociales hoy en día, la editación. Y hay personas que eso es todo lo que hacen. Son usados por Satanás. Pero lo más triste son aquellos que dicen ser cristianos, se dicen ser cristianos, y son los que van y ven estos lugares. Y van y hasta comentan. Personas que están buscando el chismorreo, el bochinche, y sobre todo, que creen todo lo que se dice en las redes. Realmente estas personas no tienen discernimiento, no tienen conciencia de Dios. Un hijo de Dios que ha nacido de nuevo, que tiene el Espíritu de Dios, sabrá siempre distinguir entre lo de Dios y lo del diablo. ¿Por qué? Porque por sus frutos los conoceréis. Simplemente el Espíritu de Dios siempre dará testimonio a nuestro espíritu quiénes son los hijos de Dios. Yo soy un hombre de 61 años, con una esposa de 36 años, mi única esposa, porque yo estoy seguro que han buscado y rebuscado, y yo soy una persona que vivo con transparencia y con integridad. 3 hijos, 4 nietos. Mis 2 hijos mayores se descarriaron, ya regresaron, están buscando al Señor. Nosotros tenemos 2 chiquitos de mi hija, estamos criando, son mis hijos. Yo no tengo nada que esconder. Donde yo vivo soy una persona muy bendecida, tengo una casa muy hermosa. Usted es bienvenido a venir a mi casa cuando usted quiera, aquí en El Paso, Texas. Aleluya. Usted se da cuenta. Usted me ve, por ejemplo, rodeado con mis amigos, con los compañeros de ministerio, mi esposa, mis hijos, mi familia, mi padre, mis cuñados. Bueno, nosotros somos personas que así como usted nos ve, así somos. Satanás ataca a la iglesia en 3 formas tremendas. Y una de las primeras es difamaciones. Y yo tengo muchos amigos que a veces le digo, ¿cómo Satanás los ataca? Cuando son siervos tremendos del Señor. No voy a mencionar sus nombres. Muchos de ellos que son atacados constantemente. Y son tremendos siervos del Señor. Tremendos siervos del Señor. La segunda forma como Satanás ataca a la iglesia y hace daño a la iglesia es dividiendo la iglesia. Nunca hemos visto tanta división como en el día de hoy. Yo creo que estamos en la generación de las divisiones. Y bueno, se divide una iglesia en otra iglesia. Tengo amigos pastores que me han dicho su iglesia se ha dividido en 2, 3 años, hasta en 5 o 6 veces. Dios no es Dios de división, es Dios de unión. Y usted como cristiano, si usted está en una iglesia y no está de acuerdo con todo lo que se está enseñando, coméntele con el pastor, pero no saque gente de una iglesia a otra. Una iglesia que nace de una división, eso es una obra del diablo. No puede prosperar y va a sufrir la misma consecuencia. ¿Ah? Y hay muchos por ahí, muchos individuos que eso es lo que están haciendo, dividiendo iglesias. Es todo lo que hacen. Se ponen en las redes a aparentar que son tremendos ministros con llamado de Dios. Algunos se llaman hasta profeta y todo, y sacan un grupo de gente de una iglesia. Se van 20. Pero hay que decirlo también que estas 20, 30 personas que se van con ellos son personas sin escrúpulos, son personas que no tienen espiritualidad, porque la mayoría de la iglesia hoy en día, no todos, pero una gran mayoría, son cristianos carnales. Carnales. Ese es el problema de hoy en día, que no hay espiritualidad. Ahora, lo que te estoy diciendo, usted puede refutármelo, pero yo tengo todo el apoyo bíblico. Pablo habló en Corintios de los 3 tipos de personas que hay. La persona que es inconversa, el que no conoce a Dios, el natural, el carnal y el espiritual. Simplemente. Y en la iglesia tenemos carnales y espirituales. Espirituales están contados como los dedos de mi mano. Carnales son la mayoría. Y hoy como nunca tenemos una iglesia. ¿Por qué? Porque no ayunan, no oran, no buscan al Señor. En mi generación, en mi tiempo, la iglesia casi el 80% eran espirituales. Óigame, yo crecí, me crié, me levanté en una generación donde la iglesia ayunaba, oraba, clamaba, buscaba a Dios 100%, aleluya. Hoy no se ve eso, hoy no se ve eso. Es lamentable, pero es triste, pero es decirlo, es la verdad. Tenemos 3 formas como el diablo ataca a la iglesia y está haciendo daño al cuerpo de Cristo, usando ciertos individuos que son instrumentos del diablo simplemente, completamente, totalmente. Y un día le van a dar cuentas a Dios.
Y la otra cosa es las divisiones. Y por último, tercero, pero no menos, que esto es tremendo y poderoso, las ovejas se están desparramando, esparciendo. El Señor vino a juntar sus ovejas, a unir a su pueblo. Vea cómo la gente está por acá, por allá, buscando. ¿Sabe qué está pasando hoy en día? Tenemos mucha fiebre, la nueva fama, la nueva moda es la iglesia de la casa. No queremos ir a la iglesia. La Biblia dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Todos los domingos, mientras yo no estoy aquí, mi esposa y mis hijos van a una iglesia. Aquí, Harvest Christian Center, aquí en El Paso, Texas. Es una bendición servir, amar al Señor, adorar al Señor. Y cuando no estamos aquí, si estamos en Ohio, estamos allá en la iglesia de Dios. Aleluya. Con mi amado pastor, mi amigo Brian Little y Ray Phillips. Nosotros sabemos perfectamente bien lo que es importante estar siempre en la casa del Señor. Satanás viene a robar, matar y destruir. Usted tiene que saber una cosa, estamos en los tiempos más peligrosos de la historia de la iglesia. Tenemos que buscar a Dios con todo el corazón. Los incontables de ustedes que me están viendo ahora mismo por Facebook, que muchos de ustedes me siguen a través de los años, envíeme un mensaje y dígame, hermano, amén. Es cierto que Satanás está haciendo tanto daño. Ustedes pueden ahogar, gracias a Dios, a todos estos que están haciendo daño, y ustedes pueden levantar el nombre en alto de Jesús. Yo le voy a desafiar a usted, en donde quiera que se encuentre, si está en Honduras, en El Salvador, en donde quiera que se encuentre, defienda la fe. Levante el nombre de Jesús, levante la bandera de la palabra. Ame a Cristo, proclame la verdad. Aleluya. Dios está llamando a un ejército que se atreva a predicar este evangelio. A eso nos llamó el Señor, la gran comisión. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿Qué es predicar el evangelio? Predicar las nuevas de salvación y defender la fe, como decía Judas en el verso 3 de su pequeño libro. Hay que contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos de Dios. Hey, acuérdate una cosa. Existen tres formas como Satanás, el diablo, está atacando a la iglesia. Pero la iglesia pertenece a Jesús y Dios nos ha dado la victoria. Y mayor es aquel que esté en nosotros que aquel que esté en el mundo. Satanás está derrotado, el Señor lo reprenda, y nosotros, la iglesia, está en victoria. Como decía Pablo, Romanos 8:37, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde en este día. Comparte esta bendición con alguien. Shalom.